el amor de Jesús. Y ahí es donde encontramos donde está Juan. Pero también está un emperador, el emperador Domiciano. Y este emperador odiaba enormemente a todos los cristianos. La persecución ya había comenzado. Y ahora la persecución era peor, era cruel. Todos ya habían muerto, los demás discípulos, pero quedaba uno que tenía una fe inquebrantable, a pesar de que ya tenía una cierta edad. A pesar de que pasaban los años para Juan, su fe lo iba fortaleciendo cada vez más. Ese era Juan. Y ahí estaba el emperador Domiciano. Y Domiciano lo miraba, Domiciano lo veía, y él decía, yo a este también lo voy a condenar para que muera, para que sea ejecutado como los demás. Pero Dios, en su misericordia, en la providencia de Dios, él no fue ejecutado como los demás. Porque Dios tenía un propósito con él. Había un propósito en él. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el diablo se levanta, Satanás se levanta. Y Satanás dijo, él no iba a morir así. No murió, no lo pudieron ejecutar así como a los demás discípulos. Pero yo lo voy a ver morir lentamente, diariamente. ¿Y cuál fue la estrategia de Satanás? Llevarlo en la soledad. Llevarlo, que a él lo lleven a esa isla, a la isla de Patmos, y que pueda morir ahí en soledad. La isla de Patmos era la peor isla. De allí no había escapatoria. La isla de Patmos estaba rodeada de un mar embravecido. Las olas tocaban las rocas, el frío. En la soledad, ahí lo llevaron al apóstol Juan, ya anciano, para que muera solo, para que esté en la soledad. Pero Dios, ¿acaso no podía evitar eso? Claro que sí que podía. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con Juan. Es por eso que cuando Juan se encuentra en la isla de Patmos, en ese lugar frío, en ese lugar rocoso, en ese lugar, en una soledad tan grande, y ahí donde los enviaban a los peores criminales que tenían que pagar su condena perpetua. Ahí donde los enviaban, pero él no fue. No fue porque era un asesino, un criminal, sino que él fue por predicar la palabra de Dios, a causa del evangelio de Dios, porque él era una amenaza para Domiciano. Y ahí en esas condiciones lo llevaron. Y ahí es donde, en la peor soledad, en la peor tristeza, donde parecería que todo se termina, donde parecería que ahí mi vida se va a terminar, ahí aparece Dios. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, dice, ahí se le apareció Dios y le dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son
y la que han de ser después de estas. Él ahí en esa condición estaba solo. Estaba en la isla de Patmos y ahí se le aparece. Ahí se le aparece Jesús. Le dice, yo, el que estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo he vencido la muerte y tengo en mis manos la llave del Hades. Yo tengo el poder, yo tengo esa autoridad. Y le dice, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre lo he estado. Y esa es una promesa para hoy, para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por circunstancias, por problemas, por situaciones que tuvimos que pasar, hoy nos encontramos en una soledad? Hoy nos encontramos sin saber qué hacer y una soledad profunda en nuestro corazón. Y esta es una promesa que tenemos que abrazarla. Cuando nos encontremos en esa situación, esta promesa tiene que venir a nuestra mente, a nuestro corazón y abrazar esa promesa. Que Dios nos dice, no temas, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Esa es la promesa para cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y sabés que muchas veces en la soledad, cuando nos encontramos nosotros en la soledad, ¿cuántas veces, o tal vez no lo pasaste, pero cuando hemos pasado por una soledad, por una situación, estando solos, clamando a Dios, que Dios renueve nuestra fuerza, porque no sabemos para dónde vamos a ir. Muchas veces que esa soledad nos puede llevar a tener una enfermedad mental. Y una enfermedad mental que es producida por la soledad. La soledad causa muchas veces en una persona un estado depresivo. La soledad causa muchas veces en algunas personas de sentirse abandonado. Y se siente tan abandonado que tiene el deseo de quitarse la vida. Se siente tan mal. Pero ahí es donde Dios aparece. Ahí es donde Dios siempre está de nuestro lado. Así personas que se sienten solos. Hoy en este tiempo, más que nunca, personas se sienten solos a pesar que tienen una familia, que tienen un soporte, pero están luchando con una enfermedad mental, que eso lo va a ir deteriorando lentamente, porque tiene un sentimiento, siente de que se va apagando, de que la vida no tiene sentido. Y una enfermedad mental es algo terrible, porque una enfermedad mental impacta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento. Porque una enfermedad mental es un sufrimiento. No es una herida externa que nosotros nos cortamos y podemos curarla, podemos vendarla, podemos ponerle una medicina para que cierre. Esa enfermedad es una enfermedad del alma. Es una soledad en el corazón. Es un sentimiento de soledad. Porque hemos atravesado por una situación y esa situación nos llevó a sentir esa soledad tan grande, a sentirnos de esa manera. Pero sabe que muchas veces Dios
permite, Dios permite que a nuestra vida llegue el sufrimiento. Que en algún momento de nuestras vidas llegue un sufrimiento. Porque sabe que el diablo lo trajo para destruirnos. Pero Dios puede cambiarlos. Dios puede cambiar para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para decirnos cuánto nos amas y que no estamos solos. Que no estamos solos. Es por eso que muchas veces nosotros estamos en esa condición. Y ahí cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice que no estamos solos, pero estamos hundidos en esa soledad, en esa tristeza, y muchas veces no podemos salir de ahí. Así, cuando nosotros estamos ahí, así estaba Juan, hundido en la soledad, que el diablo decía que muera solo. Pero está la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios que dice que Él está siempre con nosotros. Él estando así, en esa condición, estaba Juan. Me imagino que él estaba en ese lugar. Y no porque por criminal ni nada, sino que él se fue a causa de Cristo. Y ahí, cuando él estaba en esa situación, ahí se le aparece Dios. Nosotros podemos ver, si leemos del versículo 1, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Él estaba caminando, él estaba solo, él estaba en soledad, estaba en tristeza, pero ahí escuchó la voz de Dios. Él se da vuelta y dice que escuchó esa voz: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí donde se le presenta, ahí es donde se le presenta a Jesús. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación y Dios muchas veces permite, nos lleva a una isla desierta, nos lleva a una isla desierta a nosotros como hijos de Dios, porque sabe que ahí, en ese lugar, ese es el modo de que Dios se va a acercar a nuestras vidas. Cuando Dios nos lleva a esa isla de Patmos, ese es el modo que Dios se va a acercar a tu vida, se va a acercar a mi vida. Ese es el momento que vamos a tener una comunión estrecha con Dios. Ese es el momento donde vamos a escuchar la voz, donde Dios nos quiere hablar, donde Dios nos quiere preparar. Ese es el momento, por eso Dios nos lleva muchas veces a esa isla.
a esa isla desierta, porque ahí Dios nos está procesando, nos está preparando, nos está hablando. Pero esa isla donde estamos no es para siempre, no es para siempre. Si hoy nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación, en esa situación que tuviste que pasar con un hijo, que tuviste que pasar por un divorcio, que tuviste que pasar por situaciones difíciles? Y nosotros pensamos que estamos en una isla aislado y a nadie le interesa, a nadie le importa lo que estamos atravesando. Pero es ahí donde Dios nos está preparando, es ahí donde Dios nos está hablando, es ahí donde nosotros en ese lugar, nuestra isla, es el lugar donde nosotros nos arrodillamos, donde reclamamos, donde le pedimos a Dios y donde esa relación es cada vez más estrecha. ¿Cuántos de nosotros estamos en una isla, estamos en esa isla de Patmos? Hoy nos sentimos entristecidos, hoy nos sentimos que estamos lejos, hoy nos sentimos desamparados, que nadie nos quiere, nos sentimos tristes. Estamos en una isla. Una isla puede ser una situación económica, puede ser una falta de trabajo, puede ser una salud deteriorada. Que vos decís, había una madre que decía, yo tengo mi hija que tiene 2 años y comencé a tocar mi cuerpo y sentí y palpé un bultito, pero no le llevé el apunte. Cuando me fui, me dijeron que era cáncer. Ahí miraba a mi hija, me arrodillaba todas las noches y le pedía a Dios que me dé vida, que me dé vida para poder criar a mi hija. Esa era su isla. Se encerraba todas las noches mientras su hijita dormía y le pedía a Dios. Ahí le pedía a Dios. Un día llevaron a analizar y dice que ella era una tarde, se estaba bañando y llegó la noticia, llegó el resultado y el cáncer había desaparecido. Extrajeron eso, mandaron a analizar, pero el cáncer no estaba. Entonces ella se levantó de ese lugar y daba gracia. Su Patmos, su isla de Patmos había pasado, porque no es para siempre. Cuando estamos ahí, ahí es donde nos acercamos más a Dios. Ahí es donde le pedimos más a Dios. Pero no es para siempre. Porque pronto vamos a ver que los cielos se van a abrir y la victoria va a llegar en nuestras vidas. Y nosotros que estuvimos en una isla, nosotros lo sabemos. Tiempo, clamando, orando, viendo, encerrados, llorando, pidiéndole a Dios. Parecería que estábamos solitarios en esa isla de Patmos. Pero pasó. Los cielos se abrieron y vi la victoria. La oración fue contestada. Es por eso que el que está en esa isla hoy tiene que tener la certeza y la seguridad que hay una promesa, que no está solo, que Dios nos trae ahí con un propósito, que ese propósito es formarnos, es para que, como decía Mariana, que la palabra de Dios se revele en tu vida, para que vos creas a las promesas, para que cuando estamos en esa isla, es el único motivo, el único modo donde nosotros podemos acercarnos a Dios. Es por eso que cuando estamos en la soledad más grande, ahí, y nosotros pensamos que estamos solos, ahí es donde irrumpe Dios. Ahí es donde la presencia de Dios llega a nuestras vidas. Ahí es donde la promesa de Dios llega.
Ahí es donde la noticia llega a nuestras vidas. Ahí es donde los cielos se abren y no sabes la alegría. No te quedes, no pienses que toda la vida vas a estar en esa isla de Patmos. No vas a estar todo el tiempo. No vas a estar llorando. Hay un propósito de Dios. Y cuando salgas de ese lugar, vas a ver la grandeza de Dios manifestada en tu vida, en tu familia. Porque Dios es real. Él vive. Decía Juan, yo me volví y vi a Dios. Ya cuando él no tenía esperanza, ¿viste? Cuando no tenés esperanza, cuando decís ya todo está perdido, cuando decís mi hija no va a volver, cuando decía esta madre, mi hijo 3 años se fue de mochilero, ¿dónde está? Esta pastora decía, si las madres de Plaza de Mayo se juntaron para pedir y para que esos nietos vengan, recuperen su familia y vuelvan a su casa, ¿cómo nosotros, siendo hijas de Dios, no vamos a pedir a Dios para que nuestros hijos vuelvan? Y ahí mostraban en la pantalla los hijos que volvieron. Y había un joven que se había ido de su casa y estaba hundido en el paco, su cara deformada, una pelota por acá, orando, levantando las manos, había vuelto. Eso es lo que Dios hace. Y esa madre, ¿cuánto tiempo habrá pensado estaba en esa isla de Patmos viendo a su hijo en la calle? Pero Dios ahí, es por eso que dice, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo, no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo, dice. Yo vencí la muerte. Yo tengo la llave del Hades en mis manos. Yo tengo autoridad. Por eso Él nos está diciendo, no temas, no tengas miedo de la situación en que estemos atravesando. Todo va a pasar. Pero es tiempo de aferrarnos, de que esta palabra se revele en tu vida. Cuando se revela en tu vida y estás en esa isla, tenés que confiar y saber que Dios está en ese lugar. Tal vez tu salud hoy ves deteriorada, tal vez tu economía está destrozada, tal vez tu familia está desorientada o está desmembrada. Y eso lo estás viendo. Pero tenemos que recordar nosotros lo que nos dice la palabra. Que ahí, así, en esa situación estuvo Juan. Y fue en esa situación donde Dios le reveló lo más extraordinario y le dio la visión celestial y le dio el privilegio, el honor de escribir el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y estando ya en el ocaso de su vida, en los últimos años de su vida, y Dios te guarda, y Dios está con nosotros, no estamos solos, ahí Él sabe tu isla, sabe lo que estás pasando ahí, sabe que estás solo, que estás sufriendo, pero Él está ahí. Así como estuvo con el apóstol Juan, Juan no estuvo solo. Dice que después cuando murió el emperador Domiciano, Dios lo trajo a la ciudad de Éfeso y ahí murió en paz. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Dios irrumpe en el momento más difícil. Va a irrumpir a tu vida. Va a llegar y te va a levantar y no te va a dejar caído. Y ese Patmos no es para siempre. Aférrate a esta promesa, aférrate a esta palabra.
Cree a Dios, ora y confía. Pero ora creyendo, sabiendo que vas a ver la victoria de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a adorar y vamos a pedirle a Dios. Vamos a tener un tiempo y vamos a pedirle a Dios que en esta hora, que su palabra pueda ser sellada en nuestro corazón, en nuestras vidas. Tal vez vinimos con una necesidad, con un dolor. Tal vez hemos perdido un trabajo. Nuestra salud está mal. Hemos perdido un ser querido. Y hay soledad en nuestro corazón. Pero no estás solo, porque Dios está con nosotros. Yo te invito a que pongas toda tu situación en las manos de Dios en esta hora. Si hay necesidad en tu trabajo, si estás en esa isla, ahí está Dios. Ahí está Dios para contestar. Si tu salud necesita ese toque, esa sanidad, Dios está aquí. Dios dice, no estás solo. Dios está con nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, nos unimos como pueblo, como iglesia. Que en esta hora puedas cerrar tus ojos. Que en esta hora puedas levantar tu mano y que tu corazón pueda estar abierto a que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, pueda traer esa sanidad, pueda traer ese descanso, pueda traer esa paz, sabiendo que todas las cosas están bajo el control de Dios, que nosotros no estamos solos, que aún en las situaciones más difíciles, aun cuando todos te dicen que no hay salida, que no hay solución, ahí Dios irrumpe con su palabra y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy aquí para sanarte, para libertarte, para abrir esa puerta que está cerrada.